constitucionalista Jesús Silva nos acompaña la tarde de hoy analizando todo el tema de las leyes habilitantes, el diálogo, el panorama político electoral de cara al año que viene, porque por supuesto es político electoral, ya que el año que viene tenemos un evento Se acercan electoral. las elecciones parlamentarias. Habíamos dejado una pregunta al aire en materia económica en cuanto a estas leyes habilitantes. Usted aclaraba que estaban dentro del marco jurídico legal vigente, por supuesto con la validación que le da la Constitución de la República de Venezuela, por supuesto. Bolivariana. Bolivariana de Venezuela, por supuesto, las consideraciones que se puedan hacer desde el Tribunal Supremo de Justicia, por ser el garante de la constitucionalidad del país. Pero teníamos en conversación el tema empresarial, y usted hablaba de un acercamiento que debe haber entre el sector productivo del país y el sector gobierno, que es quienes, de alguna manera, tienen la responsabilidad de colocar el marco legal y darle esa seguridad jurídica a las empresas. Pero vemos un lenguaje que no va de acuerdo al deber ser de lo que son las leyes y al deber ser de lo que debe ser un comportamiento económico en un país como Venezuela, con la productividad que tiene y la capacidad de emprendimiento y de producción que puede tener. Muy bien, bueno, el primer objetivo del Estado, de acuerdo a la Constitución, es armonizar los intereses de los diferentes sectores. Hay un sector privado que tiene intereses de generar plusvalías, generar ganancias, de tener seguridad jurídica, de que sus inversiones sean respetadas, de ver el fruto de sus inversiones. Y eso encuadra en lo que es un modo de propiedad privada que existe en la Constitución y que merece respeto. Hay otro modo de propiedad que también es constitucional, también está en nuestra Carta Magna, que es la propiedad social o la propiedad de los trabajadores, quienes en casos, en supuestos de empresas que incurrieren en situación de poca utilidad pública o ilícitos económicos, pudieran ser objeto de recuperación para entonces cumplir su función social. Teniendo esos dos intereses en conflicto, la misión del Estado venezolano es armonizar esos intereses para que haya una interacción, una comprensión y se retome la senda de la productividad. ¿Cómo contribuyen estos anuncios que hace el presidente de la República, estas leyes que se acaban de aprobar, con el diálogo que se viene, digamos, tratando de llevarse o tratando de desarrollarse desde mediados de años con el sector empresarial, con el sector político, hasta con la Mesa de la Unidad Democrática? Pero estas leyes, estas nuevas leyes, estos aumentos de impuestos, estos llamados a los trabajadores socialistas, ¿cómo contribuyen a ese diálogo? Bueno, digamos que es un exhorto a la participación, a la activación de un sector del país, el sector obrero, el sector trabajador. Tiene pues la misión de garantizar la productividad de muchas empresas que de algún modo se han alejado de lo que sería la utilidad pública, el servicio social. Hemos visto situaciones puntuales de acaparamiento, de contrabando, de ilícitos económicos, y esas situaciones deben ser corregidas. Y en ese contexto seguramente los trabajadores tienen un papel protagónico. Pero eso no contradice o desdice que hay un sector productivo que es honesto, que respeta las leyes, que quiere invertir en el país, que quiere generar empleo y que de acuerdo a nuestra Constitución tienen un lugar dentro del país que debe ser respetado conforme a nuestro régimen jurídico. Yo creo que ambos intereses pueden ser conciliados y esa es la misión política de la alta dirigencia del gobierno nacional, como también de otros factores, como la dirigencia de la cúpula empresarial. Creo que la polarización y la constante conflictividad entre los sectores no va a contribuir a que un sector se imponga sobre el otro, porque estamos predeterminados a conciliar intereses para que se retome esa productividad. ¿Cree que se ha respetado esa responsabilidad que debe tener el Estado con el empresariado cuando hay expropiaciones, se han dado expropiaciones de empresas que ahora están en manos del Estado y no tienen la misma productividad que tenían cuando estaban en manos de la mano privada? Y le hago esa pregunta porque nuestro Twitter, preguntas que hace quienes nos están escuchando a esta hora, Dimas Marín, afirma que el habilitante no soluciona en nada las necesidades que tiene el pueblo, ya que sufren la cola día a día. Y justamente hacia ahí va la interrogante de que la población del país no ve
en las leyes habilitantes medida efectista para acabar con la realidad que tienen día a día, de que tienen un salario que cada día se merma más por la elevada, el elevado costo que tienen los productos de la cesta básica, y que simplemente tenemos leyes, controles que mantienen una realidad económica distorsionada. Evidentemente que la simpatía por una doctrina política no nos hace ciegos frente a la situación crítica que vive la economía del país. Hay problemas estructurales dentro de nuestro aparato productivo que está caracterizado por un poco desarrollo, por un rentismo petrolero que tiene más de un siglo y que nos ha creado lamentablemente una situación de dependencia donde somos compradores de lo que consumimos en niveles demasiado altos que estarían, de acuerdo a estadísticas de organismos multidisciplinarios, entre 70 y 80%. Evidentemente que con la merma del barril de petróleo en el mercado internacional, esto impone sacrificios innegables y de alguna forma estos nuevos impuestos apuntan a generar esos ingresos faltantes para el presupuesto nacional. Yo considero que por momentos la comunicación entre gobierno y sector productivo ha sido fluida, en otros momentos ha sido accidentada, pero lejos de satanizar a cualquiera de estas dos cúpulas de la vida nacional, lo que se requiere pues es que haya una cohabitación, un diálogo efectivo y que se priorice sobre todo el interés nacional. Desde su perspectiva, ¿cree que hay una guerra económica en el país? Yo creo que hay una economía de guerra que nos ha llevado a reducir nuestro consumo de bienes básicos, de bienes de aseo personal, de alimentos y medicinas en forma dramática, y que para resolverlo se requiere la colaboración de todos los sectores. El presidente de la República a mediados de año digamos, tomó o anunció, lanzó por allí la posibilidad de aumentar el precio de la gasolina. Sin embargo, pues lo ha anunciado, pero ha retrocedido en esta decisión, ahora lo vuelve a mencionar nuevamente en esta reunión que tuvo con los trabajadores socialistas, pues ellos también en una carta que le enviaron se la han solicitado que revise pues el aumento del precio de la gasolina, pero los empresarios también han dicho y desde hace varios meses pues que es necesario que se revise el costo de la gasolina en este momento. ¿Por qué se ha tardado tanto el Ejecutivo Nacional en tomar esta decisión o en estudiar a profundidad esta decisión? ¿Tiene un costo político o lo están, digamos, retrasando porque se acercan elecciones parlamentarias, porque se acerca la renovación de autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela? Como analista político, ¿usted qué cree que está pasando allí? Bueno, es un tema profundamente complejo. Desde nuestra óptica, que no es de voceros del gobierno, ni pretendemos serlo, sino de académicos, de estudiosos del fenómeno político, creemos que por toda una cultura que hay sobre la renta petrolera, de que somos un país privilegiado, de que por esa fortuna que tenemos en hidrocarburos no se debe cobrar por la gasolina, eso hace que tenga un costo político innegable. Más que aumentar el precio sería eliminar el subsidio, porque técnicamente hablando la gasolina venezolana es regalada, está por debajo de 1 céntimo y ningún otro país del mundo tiene una tasa en la gasolina semejante a la venezolana. Eliminar el subsidio implica que si usted llena su tanque, si tiene un carro grande con 4 o 5 bolívares, si se hace un reajuste o una sinceración del precio a un 100%, estaríamos hablando entonces de 8 a 10 bolívares, lo cual consideramos que es perfectamente tolerable para el bolsillo de los venezolanos. Y el precio del petróleo obliga a sincerar la economía, a abandonar la tesis populista del subsidio permanente y que se cobre este precio. Eso sí, esperamos que eso se traduzca también, ese nuevo ingreso, en mejores servicios públicos, en la atención a problemas ingentes de la sociedad venezolana y que no ocurra que se tenga un ingreso adicional y no se sepa el destino o el beneficio que ese ingreso en definitiva le ha dado a los venezolanos. Eso, de alguna manera, esa realidad o digamos esa visión que nos acaba de expresar dista mucho de la realidad. Ha habido una creciente cultura tributaria y se ha incorporado nuevos tributos para tratar de mantener un gasto fiscal que muchos economistas dicen que es elevado e insostenible en el tiempo, y que aducen esta nueva incorporación de impuestos a mantener ese gasto fiscal que no es viable, un gasto fiscal por parte del Estado.
este aumento de la gasolina no viene a contribuir a que estos elevados gastos fiscales que se ha venido teniendo entre años, en pasados años, y adicional a eso, el ingreso que se ha recibido por petróleo no se ha traducido en mejor vialidad o en mejores hospitales o en mejores insumos, teniendo un déficit de divisa grave, como lo han dicho diferentes economistas, y la realidad venezolana en la falta de insumos de medicina, de la no reactivación de la economía, digamos, por falta de divisas y ese rezago que hay en divisas. Volvemos a los fundamentos, sobre todo desde nuestra óptica constitucional. Tiene que imperar un principio de justicia tributaria, cobrar más impuestos a quienes más tienen. Nunca apoyaríamos que se cobraran impuestos al sector popular, al sector obrero, y creo que eso no ha sido parte del programa gubernamental, como en épocas pasadas, de formatos neoliberales, sí se aplicó y produjo en su momento un estallido social. Desde nuestra óptica constitucional consideramos que se ha preservado ese principio de justicia tributaria y que seguramente en el bolsillo de los venezolanos ha habido una fluidez, ha habido una cierta liquidez. Lo que ha habido en detrimento de esa liquidez monetaria es seguramente la ausencia de muchos productos, lo que lleva a la situación bien particular de que muchos venezolanos tenemos dinero en el bolsillo, pero no tenemos nada que comprar. Eso es un caso muy común. Entonces, en este contexto, yo creo que las nuevas leyes pueden contribuir a ir al fondo del problema, respetando una forma de propiedad que es la propiedad privada, que está en la Constitución, pero también respetando nuevas formas de propiedad, como la propiedad social, la propiedad de los trabajadores, que también forma parte de nuestro texto constitucional. Si se crea una armonía de esos intereses, yo creo que se puede llegar a un plano de conciliación y de recuperación de la economía a pesar de los bajos precios del petróleo para este año 2015. Vamos a hablar sobre el panorama político para el 2015, pero esto al regreso de este corte comercial que ya vamos a hacer, pues estamos conversando con Jesús Silva, pero no se aparten de sus televisores porque ya volvemos con muchísima más información y esta pregunta que quedó en el aire.